Y aquí estamos, en realidad un lujo poder tenerlo aquí en Tardes Compartidas. Está con nosotros el doctor Facundo Manes, que viene a las segundas jornadas de Neurociencia para la Educación. ¿Cómo estamos? Bien, muy contento de estar en Mendoza. La verdad que cuando me invitaron dije, sí, Mendoza otra vez voy. Allá voy. Voy, me encanta esta Y provincia. de paso se va a tomar unas vacaciones. Te vas a tomar, porque quedamos en que nos íbamos a tutear. Sí, porque yo estuve en Europa, Sí. y estuve en México y Europa, y ya tenía planificado que cuando ni bien llegara, venía para acá. Entonces invité a mi familia y después nos vamos a pasar un fin de semana en la precordillera. Estamos Qué muy lindo. contentos. Qué buena opción, ¿eh? Sí, muy contentos. ¿Te has tomado un fin de semana alguna vez en la montaña? No ¿Primera mucho. vez? Sí, y con mis hijos tampoco, así que Gran experiencia. siempre vamos a la playa, vamos al campo, pero la primera vez que vamos a estar en la montaña. Hablando de tu viaje a Europa, venís de un encuentro con el Papa Francisco, nada más ni nada menos. Sí, la verdad que tuve el privilegio de saludarlo y encontré un hombre extraordinario, sencillo, un líder internacional, con una sabiduría tremenda, y fue un momento mágico. Tuve el privilegio de ir a la misa privada de Santa Marta, y después al finalizar la misa estuve saludándolo, le pude entregar los libros, el anterior sobre cómo funciona la mente y el nuevo sobre el cerebro argentino, y bueno, la verdad que fue un placer, y él dijo una frase que me impactó en la misa de Santa Marta. Dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es un hombre especial, ¿no? Increíble, yo creo que... Y él habla de otro tema que es muy importante, que él dice que no es que... Acá tenemos una deuda social en Argentina, no es culpa de un gobierno, de todos, Sí. y de décadas, o sea, pero tenemos una deuda social. Tenemos 4 millones de... A él le preocupa mucho eso. Totalmente, pero fíjate cómo lo explica, por eso ahí voy. Pero quiero marcar el escenario primero. 4 millones de chicos hasta los 17 años que están en la pobreza. La pobreza, sí, aunque el Estado algún día le dé alimentos correctos, que debemos hacerlo ya, pero aunque le dé casa digna, si uno vive en un ambiente de pobreza, eso genera un impacto mental, porque la gente que vive en un ambiente de pobreza solamente piensa en el día a día, no piensa en proyectar. Vos estás pensando en tu carrera, pensaste en tu carrera. Yo también, cuando tenía 15 años, quería terminar la secundaria, la universidad, hacer la residencia, ser neurólogo. Si uno vive en el ambiente de pobreza, piensa en el día a día. No es solamente darle comida, brindar comidas, y que hay que hacerlo, ni vivienda. Y él dice una cosa, que no hay solo que ayudar. Dice, hay que no incluir, integrar. Integrar significa ponerse en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro, que sean parte de uno. Eso es muy profundo. Ahora, pero ¿no vivimos un enorme individualismo? Total. ¿Marca del siglo XXI? Sí, yo creo que... Fines del 20. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Argentina es que no pensamos tanto como sociedad. Pensamos más en uno. ¿Es un problema desde cómo manejamos sí, a cuando queremos, hay un atasco en Buenos Aires, en la Panamericana, y uno va por el costado, molesta a todos, y después se molesta cuando tiene que entrar. O sea, pensamos en uno, digamos, pero no colectivamente. Nos cuesta a veces sacrificarnos individualmente para el trabajo colectivo, y eso tenemos que aprenderlo, porque eso es la base de los países desarrollados, ¿no? Una sociedad común, el bienestar común. Eso es... el otro día comentaba que si viene un mago a la Argentina y la varita mágica nos pone la infraestructura de Suecia, tenemos las rutas de Suecia, los puertos de Suecia, un mago. Viene el mismo mago y no hay más Villa Miseria, nos pone una vivienda espectaculares, nos baja la inflación, soluciona todos los problemas que hoy tenemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ¿Estamos se mal? las copas? Ya está, no sé. Al director le molesta. ¿Qué era? Otra copa, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno. Sigamos, Y, ya está, Lo colectivo, ¿para lo desde lo dónde individual, retomamos? pero si querés, retomá la pregunta. Sí. de lo individual, ¿no? Acá está el cerebro argentino, vamos. Me estabas justamente contando, si viniera un mago, varita mágica,
nos ilumina a todos, nos da esa infraestructura que tiene un país desarrollado. Bueno, nos soluciona todos los problemas que tenemos. Sí. Nos pone infraestructura de primer nivel, nos baja la inflación, vienen dólares, no tenemos más villas, tenemos casas. Si nosotros no cambiamos la mentalidad, no dejamos la viveza criolla, no dejamos de pensar en forma individual y pensamos colectivamente, en unos años podemos destruir todo lo que este mago nos dio. Ah, bien. ¿Se entiende? Volvemos a la villa, Lo volvemos importante es cambiar es importante solucionar las viviendas, solucionar la malnutrición, solucionar la pobreza, eso es urgente, como la guardia de un hospital. Sí. Pero además tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que vivir más pensando en comunidad. Desde cuando tiramos, los países desarrollados ¿tienen ese pensamiento? Y bueno, eso es lo que vos ves en las culturas. Vos vas a sociedades desarrolladas y no ves tanta diferencia en la ropa, en el teléfono celular, es el mismo que en un auto. Inclusive en una casa tienen un televisor como tenemos todos, clase media para arriba o lo que puedan tener televisión. La diferencia está en esto, es que muchas veces los años de cultura, de desarrollo, que el bien general es el bien común y el bien común es el bien general. Es compartido. Uno no tira un papel en el piso, aunque le es más cómodo para uno, porque piensa que va a venir otro y lo va a tener que levantar. O sea, pensar más en sociedad es algo que también impacta en el desarrollo, claramente. ¿De esto habla tu último libro? ¿El cerebro argentino? El libro anterior, Usar el cerebro. Usar el cerebro. Habla de cómo funciona la mente, de cómo funciona la memoria, la toma de decisiones, la creatividad, el lenguaje, la percepción. Y es fascinante no por Manes, ni por Niro, que lo escribimos, sino porque resume... Mirta Legrand es fan de ese libro. Resume en forma, creo que atractiva, porque mucha gente lo ha comprado y se ha interesado. Fue uno de los libros más vendidos desde la democracia hasta acá. Resume cómo funciona la mente, y lo que sabemos y lo que no sabemos. Entonces... es fascinante, no por nosotros, sino porque es fascinante lo que la ciencia ha avanzado en cómo procesamos los mecanismos cerebrales nosotros. Pero el lector tiene poco para decir porque lo disfruta, se sorprende cómo funciona la memoria, la toma de decisiones, pero no puede discutirnos porque es lo que dice la ciencia. Este libro, en cambio, es sobre cómo el cerebro humano, cómo nuestro cerebro, tu cerebro, el mío, el de todos los argentinos, y el cerebro en general, está influido por las personas que nos rodean, por las historias de las sociedades, cómo la cultura moldea el cerebro, cómo funcionamos colectivamente. Y también explicamos, desde la ciencia, esto sí, desde la ciencia, nosotros funcionamos con esquemas mentales. Desde que vamos creciendo tenemos esquemas mentales. Te voy a un ejemplo. ¿Viste cuando a veces vamos manejando de nuestra casa al trabajo? Sí. Y dices, ¿pero cómo llegué? O en la ruta estamos manejando y por ahí estamos 10 kilómetros adelante y dices, ¿cómo no choqué? Si estaba pensando en cualquier cosa. ¿Cómo no choqué? Bueno, porque manejamos tantas veces que generamos esquemas mentales automáticos y así funcionamos para no decidir racionalmente en cada momento. Nosotros vivimos en piloto automático y eso nos permite ahorrar energía para situaciones que son similares a situaciones anteriores. No tenemos que reorganizar la información de nuevo, ya más o menos lo aprendimos. Pero eso no es en el acto motor solamente, en un deporte, sino también en las ideologías, en los sesgos mentales, en la manera de pensar. Entonces, lo que hablamos en este libro, que el cerebro humano tiene sesgos, esquemas mentales, y la forma que decidimos, primero que es automática, luego que también es un poquito, a veces somos racionales, pero además la forma que pensamos, sentimos y decidimos está influenciada por la gente que nos rodea y por las historias de las sociedades, la cultura. Entonces, ahí le invitamos al lector que tenga un rol más activo. Esto me da a entender, creo, y vos me dirás más exactamente, ¿el cerebro humano es el mismo del año 1800 que en un 2016? Sí. ¿Es el mismo exactamente? Sí, inclusive de hace miles de años es el mismo. ¿Sabés hace cuánto que uno da por descontado la lectoescritura? Que todos leemos y escribimos. En la historia de la evolución de la especie humana, eso es mínimo. Sí. 5.000 años que apareció la lectoescritura es nada en la historia evolutiva. O sea que el cerebro hace 5.000 años apareció. Es más, ahora todo el mundo dice, bueno, ¿qué va a hacer la tecnología con el cerebro? Nada, tampoco lo hizo la imprenta. Claro. No va a haber un tercer lóbulo por Facebook. Así que, pero volviendo al tema anterior, en este libro nosotros explicamos que funcionamos con esquemas mentales y con sesgos, sí, por las historias.
también decimos que el cerebro argentino es igual anatómicamente y biológicamente a un ruso o a un cerebro Tal cual. americano. Pero aunque parezca paradójico, decimos que la cultura y las personas que nos rodean y la historia compartida de las sociedades influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Y invitamos al lector a pensar cuáles son esos sesgos que compartimos, los esquemas mentales con otros argentinos. La viveza criolla, que está bien engañar al otro, eso no está, como hablamos antes, no está bien, porque el vivo que sale de la ruta molesta a todos y después molesta al entrar. O sea, exacto. Que estamos condenados al éxito, mentira. Argentina, por más que tenga recursos naturales y gente simpática y agradable, si no trabajamos, no tenemos reglas, no tenemos infraestructura, no tenemos educación de calidad, vamos a ser un país en vía de desarrollo por mucho tiempo. Claro. Sí, depende de nosotros el éxito. No es que estamos condenados al éxito. Otro sesgo es que nos cuesta mirar a largo plazo. Estamos permanentemente pensando en la coyuntura. Si el político aquel se sacó la foto con este, si el Papa se sacó la foto con este, y no estamos pensando Es a aquí 20, y ahora 30 casi. años, todo. Entonces, ahí tenemos otro sesgo. Otro sesgo que planteamos nosotros es que somos buenos individualmente, pero nos cuesta trabajar en equipo. Nos cuesta el grupo, compartir, bajar el ego. Entonces, estos sesgos son los que ponemos nosotros. Pero también invitamos al lector, y ahí es donde el lector es mucho más activo que en el primer libro, porque en el primer libro recibí información pasiva de cómo funciona la mente. Acá vos podés decir, Facundo, no. Si vos me decís que la ciencia sabe que funcionamos con esquemas mentales y con sesgos y que la sociedad y la cultura influyen, yo pienso que pasa esto en los argentinos. Ah, bueno, bárbaro. No es que Manes tiene la respuesta. Esto no es un oráculo del cerebro argentino, es una invitación a pensarnos colectivamente. ¿Y qué nos pasa? Que en un país que tiene el territorio de la India, donde vivimos solamente 40 millones, la India vive más de 1000, que tenemos recursos naturales, que tenemos premios Nobel en ciencia, uno de los países latinoamericanos, el país con más premios Nobel en ciencia de Latinoamérica. 3, Hussein, Leloir y Milstein. Un país que exporta desde soja hasta satélites. ¿Qué pasa que no podemos desarrollarnos? Es una invitación a que todos nos pensemos colectivamente. Ahora, en esto que hablamos del individualismo, también nos ponemos a pensar, los mendocinos hemos sido testigos en más de una oportunidad, en situaciones límites, el argentino parece que se une, o es inherente al humano eso. Bueno, en el libro... Caso terremoto, por ejemplo, hemos sufrido tremendos terremotos y parece que el país pone los ojos en Mendoza. No, somos solidarios. El libro también habla de que somos amigueros, de muchos beneficios que somos argentinos, que somos muy sociales, que tenemos buena conexión humana. Eso es muy importante para el cerebro también, porque la gente aislada crónicamente se muere antes. El aislamiento social crónico es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y que la obesidad. Pero vamos a tu ejemplo que me parece muy bueno. Cuando hay un desastre natural, cuando un terremoto no se puede predecir mucho. Pero vamos a una inundación. Y en el libro ponemos este ejemplo. Los argentinos, hay dos tipos de ser solidario. Uno, de lo que vemos. Si acá nosotros dos vemos un chiquito, hay un río ahí, y se está ahogando, nosotros dos, y si hay 10 personas, los 10, vamos a intentar ayudarlo, porque lo vemos. Eso es una solidaridad. Y ser solidario es un acto solidario. Y ser solidario activa los circuitos de placer del cerebro. Nos hace bien ser solidarios, ayudar al otro. Pero hay otros... Deberíamos hacerlo más seguido, entonces. Totalmente. Yo creo que la Madre Teresa de Calcuta fue la persona más feliz del mundo. Porque cuando uno da, cuando uno es altruista, se activan circuitos de recompensa que se activan con la cocaína, o con la hamburguesa con queso, o con el sexo. O sea, hacer el bien hace bien. Pero volviendo al tema, hay dos tipos de actos solidarios. Uno, de lo que vemos. Y ahí, como otras especies, ayudamos. Hasta los monos, un monito agarró un chiquito, un bebé que se cayó en el zoológico de Chicago, creo, de San Luis, no me acuerdo, y lo vio. Pero el ser humano tiene una posibilidad de ser solidario por lo que no ve. ¿Qué quiere decir esto? Si no evadimos los impuestos, si pagamos los impuestos para que se hagan obras, si los gobernantes no se corrompen y hacen obras, no va a haber inundaciones. Entonces, en Buenos Aires muchas veces vemos que cuando hay una inundación, que es más prevenible que un terremoto, porque si se pueden hacer obras, infraestructuras, se pueden evitar ciertas inundaciones. Cuando se inunda y la gente va, todos somos buenísimos en llevar un mate al que está inundado, con un tronco hacer el bote, mandar fideo, cosa que está bien. Pero también ser solidario es pagar los impuestos y exigir al gobernante que no robe y que haga la infraestructura para que no pase eso. En Suecia quizás son más fríos. Claro.
no van cuando se inunda. Porque no se inunda, porque funciona un sistema no corrupto que hace que las obras pasen. Entonces, hay dos tipos de ser solidario, de acto solidario. Uno, el que vemos, y ahí intuitivamente somos los humanos, pero los humanos además tenemos otra posibilidad de ser solidarios de lo que no vemos, de construir un país para nuestros hijos, nietos. Es lo que hizo la educación pública. La ley 1420 en la Argentina hizo una educación gratuita, pública, de calidad, que cambió un país. Fue un acto revolucionario. Sí, hay mucha gente que le gusta la revolución, a mí también, pero a mí me gusta la revolución educativa, de conocimiento. Claro. Ahí tenemos para hacer una educación. En 1869 Argentina tenía 80% de analfabetos, 78% de analfabetos. Con la educación pública de calidad gratuita, este país, después de décadas, 1947, bajó el analfabetismo a 12%, menos que Italia y España. Qué bárbaro. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, Eso sí. Esa gente que hizo la escuela pública no vio a Favaloro egresado, se murió antes. No vio a los premios Nobel egresados, a Milsen, a Leloir, a Hussein. Se murió antes. Tenemos que empezar a pensar en un país que no vamos a ver. Nosotros queremos ver el país y no vamos a ver la infraestructura de Suecia por ahí en 10 años. Pero hay que luchar por eso. En los últimos 15 años, la educación argentina sufrió un retroceso. Sí, y diría 20. Hubo, ¿no? es así el dato. Esa educación pública que vivimos nosotros, creo que somos cercanos en edades, sí. No existe más. No, por eso en el libro yo le hablo en el prólogo yo soy lo que soy por la educación pública. Entonces yo le hablo y creo que la atención en la charla, que voy a llegar tarde por esta entrevista, es el interés que hay es por dos cosas, por el cerebro, pero también por las ganas de la gente de buscar un paradigma nuevamente que nos estimule más allá de la coyuntura. Y mi vida fue asignada por la educación. Yo, si no hubiese tenido la educación pública que tuve, no hubiese podido cumplir mis sueños. Mi obligación es que los jóvenes que llegan a un tren hoy a Buenos Aires, como llegué yo a los 17 años, sin conocer Buenos Aires, tengan las posibilidades que tuve yo. Venías de Salto, ¿no? De Salto. Y como vos decís, hoy no están esas circunstancias. Entonces tenemos que luchar para que todos los chicos tengan posibilidades. Y lo que Confucio, antes de Cristo, decía, el filósofo chino Confucio, antes de Cristo, decía, donde hay educación, no hay diferencias sociales. Claro. No tenemos que inventar la pólvora. Ahora, ¿pero es un tema de educación pública o es un tema de educación? Es un tema de educación. Muy buena pregunta. Porque tampoco es educación. ¿No? Esto no lo va a hacer un ministro. Por eso yo vengo también a dar la charla después de estar 10 días viajando por el mundo y vengo a Mendoza con ganas. Porque yo creo que la revolución se va a hacer desde la sociedad para los dirigentes, no de los dirigentes para la sociedad. Y esto, es decir, nosotros necesitamos un nuevo paradigma en la Argentina. Algo que nos motive para luchar como sociedad, más allá de las diferencias políticas. Esto nos pasó, primero con la ley 1420, con la educación que te conté, y después también pasó con la democracia. En el 82, 83, el 90% de los argentinos quería vivir en democracia. Radicales, peronistas, de derecha, de izquierda, clase alta, clase baja, hasta en las canchas de fútbol decían que se vayan los militares. La sociedad creó ese paradigma, y hoy, mal o bien, tenemos democracia, pero lo pidió la sociedad. Lo representó Alfonsín bien, para mí, pero no lo logró Alfonsín solo, lo logró una sociedad. Yo aspiro a que esto que estamos hablando, la revolución del conocimiento, que incluye la educación, lo cambie la sociedad. Por eso es muy importante todas las charlas de 200 manes que hay en el país, o 1000 manes que hay, no soy el único, pero que hablemos de estos temas. Porque cuando la sociedad lo pida y lo tome como un derecho, la revolución del conocimiento, y cuando la sociedad comprenda que un pueblo educado es más rico, tiene más riqueza para distribuir, y que el mundo del futuro y del presente ya es conocimiento, son las ideas. Te hago un ejemplo. Argentina hoy exporta 24.000 millones de dólares en soja y el complejo sojero. No podemos tener otro territorio como la Argentina, ¿no? No. Pero hoy en ideas exportamos novelas de televisión, diseño, medicamentos. En ideas exportamos 6-7 mil millones. Si nosotros creemos un paradigma de conocimiento, por ahí en una década o más, equiparamos a la exportación del complejo sojero en ideas. Eso es lo que hay que lograr, porque no podemos tener otro complejo sojero. Para ser más ricos, tenemos que producir con ideas. Ahora, ¿cuál es el escenario? La educación mala, como dijiste vos, del 2000 hasta ahora, decayó en todos los parámetros internacionales. Y en vez de preocuparnos, discutimos los parámetros, cómo se miden. Es como si yo, como médico, en la guardia, viene alguien con fiebre y me enojo con el termómetro. En vez de preocuparme cómo bajar la fiebre, claro, me enojo con el termómetro que marca la fiebre. Acá discutimos los parámetros internacionales. Matamos al mensajero. Exactamente. Entonces,
Hoy la situación es dramática. ¿Por qué? Porque de 100 chicos que entran a la primaria, se reciben en la secundaria solamente 35, 37. Y de esos 35, 37 que se reciben en la secundaria, solamente la mitad comprende un texto complejo. ¿Cómo vamos a entrar en el mundo del conocimiento, de las ideas, de la innovación, si tenemos a los chicos que no comprenden lo que leen? Claro. Además tenemos 4 millones de pibes en la pobreza. La pobreza genera un impuesto mental, lamentablemente. Aunque coman, aunque duerman, el ambiente de pobreza. Entonces, esto es una revolución urgente. Acá si bajamos la inflación, que hay que hacerlo. Si cerramos con los hold-out, que hay que cerrar. Si hacemos todo. Pero si no hacemos la revolución educativa de conocimiento, vamos a tener un futuro mucho menos promisorio que el que nos merecemos. Borges le dijo a Alfonsín en el 83, presidente, los argentinos no solo tenemos el derecho, sino el deber de la esperanza. Qué grande, Borges. Yo te escucho hablar, te observo atentamente y me pongo a pensar en ese pibe. ¿Cuántos años tenías cuando viniste de Salto a Buenos Aires? 16, 17 años. Un adolescente. Sí, casi. ¿Y ya querías ser neurólogo? ¿Tenías claro eso? Quería hacer ciencia. Y para mí, Ajá. a mí me gustaba siempre la ciencia, pero mi papá era médico rural, en un pueblo rural, primero en Arroyo Dulce, después en Salto. Y yo tenía la idea de la biología con la medicina, porque me gustaba también el servicio humano. No me gustaría ser un científico aislado en su laboratorio, me gustaba el contacto humano. Y la medicina me daba esas dos oportunidades. Primero quería ser neumonólogo, porque yo era asmático. Y cuando estudié anatomía, me enamoré del cerebro. Cuando dije, ¿cómo este órgano de 1,5 kilos, 1,7 kilos, veía los cadáveres post-mortem en la anatomía, cuando disecábamos? ¿Cómo veía ese cerebro que... O sea, cómo acá estaban las memorias de una persona, los sueños, el primer amor, el último amor, la esperanza, todo. Y me fascinó el órgano ese. Y a partir del primer año de medicina ya quise hacer algo con el cerebro. Tuve un maestro que me impactó mucho, de Masiti, un profesor que le gustaba la Argentina y el cerebro, igual que yo, tiene dos pasiones, más allá de los afectos. Y bueno, después me fui al exterior, a Estados Unidos, Inglaterra, y después volví. Fui a FLENI, después renuncié para crear INECO, que yo quería hacer un laboratorio de vanguardia para pensar la mente en Argentina, multidisciplinario. Y después me llamó Favaloro, y para mí fue un sueño continuar el legado de, para mí, uno de los argentinos más importantes del siglo XX, René Favaloro, que es un hombre que pensó más en su país que en él. Exactamente. Él pensaba más en los demás que en él. ¿Y imaginaste esto de estar sentado en diferentes medios de comunicación hablando de cómo mejorar la calidad de vida de nuestro país? No, la verdad que... Es un acto solidario lo tuyo. Tremendo. No sé. No, digo, para tremendo mí que es un decirlo, acto solidario. lo que está pasando. Las redes sociales mías, en Facebook, en Twitter, se leen alrededor de 2 millones, 3 millones por semana. Sí. Y lo hago yo, nunca contraté a nadie. Escribo, o a veces un colaborador mío pone, porque yo le mando algo. Y la gente tiene un interés tremendo. Nunca me imaginé esta pasión que hay por conocer la mente en la Argentina, pero también por conocer un futuro basado en la educación, el conocimiento, en valores. Y estoy muy contento. Y no habla de mí, habla de la gente. En un ratito, cuando esté en el polideportivo, el Torito, no voy a hacer... El éxito no es Mane. El éxito que va a haber 5.000 o 6.000 personas o más que quieran ir a escuchar a alguien sobre el conocimiento, los valores, la educación, la ciencia, la innovación, la tecnología, que es la base del desarrollo social. El éxito es la gente. Este país tiene todavía una clase media intelectual, que mucha gente es pobre económicamente, pero todavía es clase media intelectual por esa educación que tuvimos, que se diferencia de América Latina. Yo ahí veo mucha esperanza en la clase media intelectual, muchos de ellos pobres económicamente, pero clase media intelectual que todavía otros países de América Latina no tienen. Estamos decayendo, tenemos todavía posibilidades de retomar, pero esa es nuestra lucha. Hace rato me están pidiendo que redondeemos, que te tenemos que liberar. Me quedaría de verdad horas conversando y creo que la gente que nos está siguiendo desde casa también se quedaría horas escuchando todo esto. Vamos a repasar un poco, porque te estás yendo ya mismo al departamento de San Martín, lo decías vos, Polideportivo El Torito. Allí vas a estar disertando ahora. Es la segunda jornada de neurociencia para la educación y vas a estar hablando justamente sobre lo que hemos hablado un poco ahora, el valor del conocimiento. Totalmente. Nada más ni nada menos. Un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias, te felicito. Muchas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa, vamos al corte y enseguida volvemos. Hay mucho más aquí en Tardes Compartidas.